Bueno, iglesia, ustedes saben que el tema de hoy se llama mi crecimiento espiritual. Ustedes saben que estamos viviendo épocas donde están de moda los coach, ¿no? Son los entrenadores, en castellano serían y todo el mundo, mi coach, yo tengo un coach de esto, yo tengo un coach bueno, está de moda ese concepto, ese término. Entonces buscan uno que le ayude, que pongan retos, tienes un reto de 21 días para adelgazar, para perder peso. Tengo mi coach de superación personal. Entonces dice que tú vales, que tú puedes. Entonces tú lees sus libros, son youtuber, tú puedes avanzar, no pierdas tu vida, puedes hacer muchas cosas, puedes entrenar. Hay coach de todo tipo, ¿no? Para hacer gimnasia, para estudiar, que te motivan y que te dicen, la gente lo sigue. Y él me habló, yo ahora escucho a mucha gente que dice, no, es que mi vida fue transformada de que mi coach me enseñó esto, mi coach me enseñó lo otro, y ese es, ¿no? Buscan entrenadores, a ellos lo siguen, a ellos lo obedecen y les dicen que tú vales, que tú eres capaz, te hablan de el tipo de persona que tú debes conseguir en la vida, que una persona que te proyecte a futuro, o sea, todas esas cosas son las que están de moda. Y está de moda un concepto que escuchamos y estudiamos con mi esposo, que se llama la hipergamia. Aquí los hijos de Dios también nos actualizamos y nos modernizamos. La hipergamia es un concepto social en donde la persona busca a una persona que sea de una casta o una posición social más alta para él crecer. Entonces, tu coach te va a enseñar que tú no puedes buscar a alguien que esté más atrasado que tú. Tú tienes que fijarte en alguien que te proyecte, que te dé, que te avance, que te lleve a crecer, y te enseña todo eso. Dice que la hipergamia es un fenómeno social que se está viviendo hoy en día, en donde si tú conoces a alguien, le miras su posición, dice que se manifiesta más en las mujeres hacia los hombres, que es algo que siempre ha ocurrido, y que está el alfa, y bueno, hay una cantidad de vocabulario y conceptos respecto a eso. Entonces, en resumidas cuentas, la hipergamia te motiva a que la persona que tú consigas en tu vida, que sea tu pareja, sea una persona que tenga una posición económica o que tenga una carrera mejor que tú, o sea, que sea mejor que tú para tu crecer, ¿no? Eso te lleva a crecer. O sea, que si tú consigues a alguien que tenga un estatus social o económico o financiero, aún emocional, más bajo que tú o igual que tú, no sirve, ¿vale? Tiene que ser alguien que esté por encima de ti, y que normalmente son las mujeres que tienen más de ese perfil según los sociólogos. Pero nosotros hoy no vamos a hablar de la hipergamia, vamos a hablar de otro tipo de crecimiento, y es un crecimiento que nos enseña la palabra de Dios, y es el crecimiento espiritual. Así como en el mundo siempre están hablando que tienes que crecer, que tienes que avanzar, la gente paga por esos entrenadores para que les motiven, le van a conferencias para salir con el pecho inflado, que te digan que tú puedes paz, que puedes avanzar, el humanismo en toda su expresión, ¿no? No necesitas a nadie, eres tú, y le alimentan a las personas más el yo, para superación y crecimiento personal. La palabra de Dios nos habla de otro tipo de crecimiento, y se llama el crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios espera que nosotros le conozcamos y que eso produzca un crecimiento en nosotros. Y ciertamente el paralelo con el mundo es que todos estos formadores, estos entrenadores, estos coaches van orientados a ti para que tú supuestamente crezcas, pero Dios también está orientado a nosotros, porque Dios sabe que nuestra vida depende realmente de nuestro crecimiento espiritual. El ser humano fue creado tripartito por parte de Dios, 3 partes: espíritu, alma y cuerpo, pero el espíritu es el que nos conecta con nuestro creador. Entonces, cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecan, se produjo una separación espiritual, donde el ser humano empezó a tomar sus propias decisiones, porque Dios nos creó a imagen y semejanza de él, y Dios nos creó
dependiente de él, ¿no? Es como cuando alguien la típica frase, si usted le va a preguntar a Richard Ford cómo funciona ese carro, pues, o sea, si usted le va a preguntar a alguien cómo funciona un Ford, pues lo tiene que preguntar a Richard Ford, que fue el que lo hizo. Siempre antes utilizaba mucho esa expresión para decir que yo siempre debo ir a aquel que creó las cosas para saber cómo funciona. Lo mismo pasa con Dios. Dios es nuestro creador, así lo acepten unos o no, es la verdad. Dios nos creó y solo unidos a Dios, el ser humano alcanza su plenitud. Hemos escuchado muchas personas que han sido grandes tenistas, grandes artistas, grandes actores, pero siempre hablan de un vacío existencial, que ni la fama, ni la droga, ni los placeres les termina de llenar. Muchos de ellos se han suicidado. O sea que, si fuera por superación personal, que es lo que enseña el mundo, las personas han alcanzado, muchos de ellos, muchos seres humanos han alcanzado esos niveles de superación que muchos enseñan y aún así se han suicidado. Pero cuando nosotros tenemos comunión con Dios y Dios llega a nuestra vida, Él empieza a llenar ese vacío existencial que se llama falta de relación con tu Creador. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y tenemos comunión con Él, empezamos a conocerle. Una de las cosas que sucede es que empezamos a conocernos a nosotros mismos. Dios empieza a trabajar en nosotros todas las áreas de nuestro ser. Dios trabaja nuestra voluntad, pero también trabaja nuestra parte emocional. Por eso hay algo que se llama la inteligencia emocional. El domingo de pronto estaremos hablando un poquito acerca de ello, sobre todo las mujeres. Las mujeres somos personas muy emocionales, somos personas que somos gobernadas en gran manera por nuestros sentimientos. Hoy me siento bien, mañana me siento mal, ahora por la mañana estaba contenta, por la tarde. De esos también por allí hay entrenadores para que tú aprendas a manejar tus emociones. Y hoy te digo que el entrenador por excelencia, la fuente de toda sabiduría que nos puede llevar a un verdadero crecimiento, se llama Jesucristo. Dios es nuestro creador y Él es el que conoce cada área de nuestra vida, y Dios quiere que nosotros aprendamos a tener inteligencia emocional, espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Y es unidos a Él, que es nuestro creador, el ser humano alcanza esa plenitud del ser y ese entendimiento acerca de Él. Por eso Jesucristo no es una religión, es una relación, es volver al origen, es volver al Génesis, al comienzo de cómo Dios nos creó y entender para qué propósito nació cada persona. Cada uno de nosotros nació con un propósito, y es cuando nos acercamos a Dios que nosotros vamos creciendo para llegar a ese propósito que Dios quiere. Ahora bien, la pregunta es cómo yo mido mi crecimiento espiritual, cómo yo sé que estoy creciendo espiritualmente. Hay personas que dicen, no, es que yo voy a la iglesia todos los domingos, yo leo la Biblia todos los domingos, yo oro, yo ayuno, yo ato, yo reprendo, yo echo fuera demonios, yo soy el primero, yo quiero servir al Señor. Eso no, ninguna de esos actos demuestran que nosotros estamos creciendo espiritualmente. Hoy vamos a ver cómo nos damos cuenta que estamos creciendo espiritualmente. La palabra de Dios nos enseña que nuestro crecimiento espiritual se mide a través de qué tanto nos estamos pareciendo a Jesús. Porque el Señor dijo que hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que si yo hablase en lenguas humanas o angélicas, entendiese todos los misterios, tuviera la fe que trasladase los montes al mar y todas esas cosas, y no tengo amor, no soy. Mi crecimiento espiritual se mide por la forma en que yo estoy siendo transformado para parecerme cada día más a Jesús, imitarle a Él. Mi modelo a seguir no es ni mi papá, ni mi mamá, ni mi pastor, ni mi pastora, ni mis hermanos de la iglesia. Nuestro modelo a seguir es Cristo. El poema de Siddhartha dice que si te comparas con los demás te volverás vano y amargado, porque siempre habrán personas más altas, más grandes y más pequeñas que tú.
Entonces Dios, para resolver ese problema, por un lado, que yo no me envanezca creyéndome más espiritual que otro, y por otro lado, no me sienta tan poca cosa porque creo que no llego al nivel de tal hermano, el Señor lo resumió y lo resolvió fácil y dijo, solo tiene que parecerse a mi hijo. Yo sé que estoy creciendo espiritualmente cuando cada día me parezco más a Jesús. Cada vez mis comportamientos son como los comportamientos de Jesús. Y sabemos que el nivel que Jesús nos dejó aquí en la tierra es un nivel bastante alto. Y no importa que vayamos dando pinitos, que vayamos lento. Esto no se trata de correr. La vida cristiana no se resume en qué tanto corro ni qué tanto hago. Es que tanto permanezco haciendo lo que es agradable delante de Dios, como lo hizo Jesús. Nuestro modelo a seguir se llama Jesucristo. Hacer lo que Él hizo, vivir como Él vivió. Y Él se negó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Entonces, si tú dices que estás en Cristo, pero tú eres el mismo arrogante, egoísta de toda la vida, tú no estás en Cristo. O sea, tú no has crecido espiritualmente. Sigues siendo quizás un bebé o eres como dicen, un enano espiritual. Pero mi nivel de crecimiento se mide en qué tanto yo me estoy pareciendo a Cristo. Si en mí no se están produciendo cambios, en verdad yo no estoy creciendo espiritualmente. Y no estoy hablando hoy de cambios superficiales en donde yo fumaba y ya no fumo, en donde yo bailaba y ya no bailo. No, hay personas que no son cristianas y no hacen eso, o sea que uno no tiene nada. Es en cuanto me parezco a Cristo. Y ya sabemos que cuando hablamos de Cristo estamos hablando del amor. ¿Cuánto yo soy amor? ¿Cuánto del amor de Dios hay en mí? ¿Cuánto yo soy luz como Jesús? ¿Cuánto yo en verdad me estoy pareciendo a Jesús? ¿Se está formando el carácter de Cristo en mí? Yo sé que Dios hoy va a traer respuesta a muchas vidas y a muchos corazones. Porque hay gente que dice, ¿yo cómo sé? Yo no quiero ser engañado. Yo no quiero ser engañado. Yo quiero saber si estoy creciendo espiritualmente. Tu crecimiento espiritual, mi crecimiento espiritual se va a medir en cuanto nos parecemos a Jesús. Vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 2. Ponte a pensar allí donde estás, qué cosas tú has ido siendo transformado, no cambiado, transformado, en las cuales tú te pareces más a Jesús. Y dices, yo ahora soy más paciente, soy más amoroso, soy más bondadoso, ya no miento, ya no engaño, pero no porque has dejado de hacer cosas, sino porque es tu carácter el que ha sido transformado. Es una línea muy fina donde la gente confunde en dejar de hacer cosas en ser transformado. Hay personas que pueden ir a Alcohólicos Anónimos y dejar de beber, pero eso no quiere decir que esa persona haya sido transformado. Puede ser un cambio de hábitos y unos años más adelante puede volver a beber. Eso le ha pasado a mucha gente. Pero una persona que es transformada por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, jamás vuelve a ser el mismo. Entonces no es lo mismo cambio que transformación. Vale, Efesios 5 del 1 al 2. Le escribe Pablo a la iglesia de Éfeso. Usted sabe que la iglesia de Éfeso fue una de las iglesias que alcanzó mayor madurez espiritual, a diferencia de los corintios. Entonces ellos recibieron una revelación mayor. Su pastor era Timoteo, hijo espiritual de Pablo. Entonces él pudo transmitirle muchas cosas a Timoteo como pastor de esa iglesia porque tenían una relación muy estrecha. Pablo, al tener esa relación de confianza, de lealtad entre Pablo y Timoteo, podía Pablo explicarle a Timoteo cosas profundas acerca del reino de Dios y de la voluntad de Dios. Y entonces Pablo les escribe, vamos a estar estudiando hoy en la carta a los Efesios 5 al 1 al 2, le dice, pues sed imitadores de Dios. O sea, Pablo ya les estaba hablando de otro nivel. Ya no les estaba hablando lo que les hablaba a los corintios, ya les estaba hablando de crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que había que hacer? Y Pablo les dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados.
Y andad ¿en qué? En amor, lo que Dios nos está hablando. O sea que esto a mí no me tiene que sonar raro. Cuando a mí ya me hablen de amor, para mí va a ser normal en mi nivel espiritual. No es que yo hago esto, yo pinto, yo llego. No, ya estamos en otro nivel y se llama el nivel del amor. Porque hablar de amor es hablar de Cristo. No se puede separar a Cristo del amor. Si yo estoy unido a Cristo, en mi corazón tiene que nacer un anhelo profundo de crecer en amor. Porque hablar de Cristo es hablar de amor. Entonces Pablo les dice, sed pues imitadores de Dios como hijos que amad. Ya le está hablando otro nivel. Y andad. Esa palabra andad no es que, hoy tuve una emoción y hoy me cae bien la pastora y al otro día me cae mal. No, dice andad en amor. Quiere decir que yo me esfuerzo y confío en Dios. Y el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu, que yo cada día ejercito y camino en amor. Y cuando sé que me estoy desviando de ese camino de excelencia, digo, alerta, no se está produciendo crecimiento espiritual en mí porque yo tengo que ser como Cristo. Y Cristo andaba en amor. Entonces Pablo le dice, sed pues imitadores ¿de quién? De Dios. Y cuando hablamos de Dios, de Cristo, estamos hablando ¿de qué? De amor. Como hijos que amamos, ya sabemos que el Padre nos ama. Ya sabemos que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Ya sabemos que aquí no se trata de presumir de qué yo hago. Eso ya no sirve. En casa de oración ya no sirve. Ya no sirve inflar el pecho de que yo sé hacer, que yo he hecho. No. Ahora sirve es cuánto yo ando en amor. Y si esto que estoy haciendo tiene una base de amor. Aleluya. Entonces dice, como hijos amados, andad en amor. ¿Como quién? ¿Quién es nuestro modelo? Mira que allí está, ¿como quién? Ahí nos está diciendo, ¿como quién? Nos está hablando de mi modelo a seguir. ¿En quién es que yo me tengo que fijar para saber si estoy creciendo espiritualmente? En Cristo. Dice, andad en amor. ¿Como quién? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso hablábamos que la palabra amor es sinónimo de entrega. No, yo con el Señor hasta allí, pero yo de estar allá metida en la iglesia, no te estamos hablando de estar metido en la iglesia, eso ya está pasado de moda. O sea, ni lo menciones. Estamos hablando de andar en amor. Y para andar en amor, yo no necesito estar metida en una iglesia. Pero sí, para estar unido a Cristo, necesito andar en amor. Y no estamos hablando del amor de Hollywood, no, ese que nos muestran en las películas, ni la princesita, ni la bella y la bestia, ni nada de eso. Estamos hablando del amor de Cristo. Y cuando hablamos de amor de Cristo, estamos hablando de entrega, sacrificio y negación. Dios nos está hablando porque Dios nos quiere llevar a un nivel de madurez espiritual. Y para hablar de madurez espiritual tenemos que hablar de amor, como Pablo le habló a los de Éfeso. Y no les estaba hablando de dones, les estaba hablando de amor. Porque dice que el que teme en sí, dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que usted todavía lleva un evangelio donde piensa, ay, qué tal que Dios me castigue, ay, qué tal que si yo no hago esto no me va a ir bien. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nadie puede dar de lo que no ha recibido. Nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Qué quiere decir? Que si usted todavía no tiene revelado en su corazón que Dios le ama, si usted no tiene revelado que nadie le puede amar más que Jesucristo en esta vida, usted no podrá andar en amor, porque usted no va a dar algo que usted no ha recibido. Y yo hoy quiero invitarte a que tú abras tu corazón para conocer al Dios verdadero, al Dios eterno. Es un Dios de amor, de misericordia. Que dejes ya la miseria de seguir a Cristo para que te arregle y te concedas tus anhelos. Le digo, te estás perdiendo la vida eterna. Te estás perdiendo todo. La esencia del evangelio está en conocerle a Él y andar como Él anduvo.
Yo sé que Dios hoy va a derribar de muchos corazones ese evangelio religioso y carnal y temporal, y va a desestructurar tu mente de estructuras religiosas, y va a desestructurar tu corazón de egoísmo y de apegos terrenales, porque los apegos terrenales no conocen de amor. Los apegos terrenales dicen: yo voy a por lo mío, y al que tenga que quitar del medio lo quito, y al que tenga que engañar lo engaño, y al que tenga que mentirle le miento. Pero el amor no conoce de eso. El amor conoce de fidelidad, el amor conoce de lealtad, el amor conoce de perdón. Porque el amor es eterno y el amor es el único que cubre multitud de faltas y de pecado. Por eso Jesucristo murió por amor a nosotros. Y aquí hoy Dios nos está hablando: andad en amor. Imitad a Jesús. Ser cristiano significa imitar a Jesús. Si tú querías saber cómo crezco espiritualmente, cómo estoy avanzando, cómo voy a superarme espiritualmente, tú no necesitas ser hipergámico, no necesitas la hipergamia, no necesitas un coach. Necesitas a Cristo, conocerle a Él y decidir vivir de corazón para Él. Decir, como hicieron los discípulos, la palabra de Dios dice: y dejándolo todo, le siguieron a Él. Es tiempo de que lo dejes todo por amor a Él. Y cuando hablamos de dejarlo todo por amor a Él, vuelvo y repito, no es estar metido en una iglesia. No. El llamado de Dios hoy para Casa de Oraciones: andad en amor y déjalo todo por seguirme a mí. Deja tu estructura, deja tus planes, deja tus anhelos, deja tus sueños y empieza a vivir de corazón para Cristo. Empieza a andar en amor. Hasta que nosotros no determinemos de manera voluntaria y decir: Cristo, yo quiero ser como tú, no va a pasar nada en nuestra vida. Vas a durar años y años yendo a una iglesia, yendo a una congregación, esperando que Dios te dé cosas temporales. Pero el tema del amor nada que ver contigo. Y si tú estás hoy recibiendo esta palabra, es porque Dios te dice: quiero que andes en amor. Y cuando se acabe esta celebración, yo confío en que tú vas a ir delante de Dios y decirle: Señor, en mi corazón no hay amor verdadero hacia nadie. O sea que no estoy unido a ti. Y necesito con urgencia dar el amor. Y si tú no has recibido la revelación del Padre, de que el Padre te ama, empieza por allí. Porque nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó que primero necesitamos ese entendimiento del amor de Dios, de cuánto Él ha entregado por mí. Y no para que yo tenga una casa, un coche y presuma aquí en la tierra. Estamos hablando de la salvación y de la vida eterna, que no se compra con dinero. Sed pues imitadores de Dios como hijos que amados. ¿Cuántos hijos amados hay aquí? Como hijos amados, y andad en amor, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No está esperando oler ese perfume de muchos de nosotros y decir: qué rico huele mi hijo. Me encanta la entrega de este. Me encanta cómo se ha entregado, cómo lo ha dejado todo por seguirme. No. Me gusta tu olor, te dice el Señor. Los que se entregan de corazón a mí y deciden caminar en amor, empezamos a respirar un perfume delicioso delante de Dios, una fragancia distinta, un aroma distinta. Olor, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Usted sabe que cuando en el tabernáculo se hacía el incienso, ese incienso que subía delante de Dios,
que era adoración, que representa las oraciones. Dice que tenía una fragancia especial, por eso el olor fragante, porque para Dios el sacrificio, y nada que tiene que ver con el sacrificio que Cristo hizo, pero sí tiene que ver con aquellos que dicen, voy a dejarlo todo por seguirte a ti. No más, Señor. No más vivir en mis planes. No más vivir en mis anhelos, Señor. Yo quiero estar unido a ti y caminar contigo. Efesios 4:13, voy a citarlo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la fe, de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Cómo yo sé que estoy creciendo espiritualmente? Cuando me estoy pareciendo cada día más a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Una persona que crece espiritualmente es una persona que es capaz de negarse. Y el tema de la negación está importante, ¿sabes por qué? Porque la gente piensa que negarse es, ay, hoy no hago tal cosa. No, la negación implica que yo tengo ganas de hacer algo. Escúchame bien, yo tengo ganas de hacer algo, pero como sé que a Dios no le agrada, aunque mi corazón quiera, aunque mi carne quiera, aunque lo desee, por amor a Dios no lo hago. Y él dijo, y el que quiera seguirme, niéguese sí mismo. No niéguese criticando a lo, oye, este es lo que hace. Yo no haría eso. Usted no haría eso, pero espere, cuando usted le toca negarse, ¿cuánto se niega? Nada. Suelta uno la boca, empieza a hablar lo que no debe, hace lo que no debe. Entonces todavía no está siguiendo a Cristo. Mira, hay tantas formas de autoengañarnos en el Evangelio que nosotros mismos nos inventamos, no en el Evangelio del Reino de Dios, en el que nosotros nos inventamos y nos creemos a veces autosuficientes. Pero mi deber es enseñarle a usted la verdad, porque el anhelo de Dios y el mío juntamente con el de Dios, como siempre se lo he dicho a muchos, es que nos veamos en la boda del Cordero. Por eso aquí en Casa de Oración no les vamos a dar a usted mensajes sensacionalistas para alimentar su carne y su alma y que usted se sienta bien. No, aquí no somos su coaching, aquí no somos sus entrenadores para alimentar su carne, aquí estamos para enseñarle la verdad, y la verdad es que Dios quiere que te rindas a Él y que le entregues su vida en sacrificio vivo, santo y agradable. Y no te estamos diciendo que te subas a una cruz, porque eso ya lo hizo Jesús. Te estamos hoy animando y motivando para que escojas el mejor camino y que sigas a Jesús, que en tu corazón y en mi corazón nazca cada día un anhelo de parecernos a Él. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos por favor a primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 4 al 10. Dice la palabra del Señor: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Se puede leer el contexto superior. Ese es el mensaje que hemos oído de quién, de Él, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Hay personas que dicen, no, yo tengo una relación con Dios, yo me levanto todos los días, Dios me escucha, pero ¿cómo andas? Mira lo que Dios nos está hablando hoy. Vuelve y se repite la palabra de no en qué yo creo, no en qué yo hago, sino en cómo ando. Está hablando de cómo vivo. Dice, y no practicamos la verdad, pero si andamos, vuelve y se repite la palabra. Si andamos en luz, como Él es luz, aquí se trata de imitar a Cristo. ¿Y Cristo qué es? Luz. Cristo es verdad. Si andamos en luz como Él es luz, tenemos que comunión unos con otros. Si no, yo ando en luz como Él es luz, pues la luz, todas unidas
vamos a tener comunión. ¿Sabe por qué no hay comunión a veces entre nosotros? Porque algunos andan en tinieblas y no son luz. Entonces, como andas en tinieblas, te la pasas criticando a los que andan en luz, porque las tinieblas que pasan ciega la vista y tú no puedes ver. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con otros. ¿Y qué pasa? La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y ahí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que además, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mira, hay personas que les cuesta tanto reconocer que en ellos hay maldad. Ese es un proceso del Espíritu Santo. Siempre que usted va a hablar con ellos, tienen una justificación, una argumentación, se enojan, usted le está hablando de un tema y le salen con otro. Mira, esto que has hecho mal. No, pero yo ayudé a yo no sé qué. No estamos hablando si ayudaste, no. Estamos tratando esta área de tu vida y es necesario que reconozcas que en esa área hay tinieblas. Tanta arrogancia y tanto orgullo que está lleno de tinieblas. Porque la luz del Señor ni siquiera te penetra. No entra esa luz porque hay demasiada tiniebla. ¿Y sabe por qué hay tiniebla? Porque mentimos diciendo que no tenemos pecado. Por eso la entrada al reino de Dios es a través del arrepentimiento genuino. Usted quiere empezar a tener una relación sincera y genuina con el Señor Jesucristo. Primero usted debe reconocer que en usted hay maldad, que en usted hay pecado. Hasta que en mí no se produce ese convencimiento de pecado de decir, Señor, hay egoísmo en mí. Señor, todavía tengo tanto orgullo, tanta arrogancia. Hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay personas que tienen el ego tan alto que usted les va a confrontar con algo y no aceptan, se le enojan a uno. Hay personas, yo he conocido personas que siempre tienen una excusa para todo y le dice, ¿usted por qué no está sirviendo? Y le echan la culpa a uno. No, es que ella, cuando usted sabe que en verdad usted no lleva una vida de comunión con Dios, usted le cuesta orar, le cuesta buscar a Dios, pero usted quiere que lo tengan allá predicando y no es honesto con los hermanos. No, yo no sea pastora. No, yo no de los hermanos, yo ya no vuelvo. Cuando tú no quieres reconocer simple y llanamente que tú no tienes comunión con Dios, que estás lleno de tinieblas. Yo admiro a los que son valientes. Admiro honestamente a aquel que va y dice, no, yo estoy mal con Dios. Yo he conocido gente así, que tiene un nivel de honestidad y dice, no, yo es que yo ni obedezco a Dios. Vea, yo soy un desastre. Yo en vez de tener la valentía de decir, vea, yo no oro. Yo no leo la palabra, yo hago lo que me da la gana, nunca me niego a nada, por eso yo no estoy ahí sirviendo al Señor, diga la verdad. Pero es estarle echando la culpa a los demás. Cuando nosotros empezamos a culpar a otros, es porque no reconocemos nuestro pecado. Ahí el Señor por eso puso la parábola del publicano y del fariseo. El publicano no podía levantar su cabeza, sé propicio a mí, pecador, Señor, ayúdame. Y el fariseo decía, yo ayuno 2 días a la semana, doy ofrenda, diezmo de todo lo que tengo. Hermanos, cuando nosotros somos honestos delante de Dios, somos humildes y le decimos, Señor, yo no estoy donde me gustaría estar, porque en verdad yo no dedico a estudiar la palabra. Mira, Dios quiere hacer hoy algo tan bonito en medio de nosotros, y es que haya arrepentimiento genuino en muchos corazones, para que esa luz de Jesús entre a ti y tú puedas ver las cosas con los ojos de Dios. Hay personas que le cuesta reconocer sus errores y siempre están mirando los defectos de otros. Hoy es día de libertad para tu vida y solo la verdad nos hace libres. Y la verdad es que yo voy y reconozco delante de Dios mis faltas y dejo de echarle la culpa a otros. Ese camino no sirve. Tú no has crecido espiritualmente porque no buscas a Dios. No buscas a Dios, no te niegas a ti mismo, vives para ti.
Es que siempre son los mismos, porque esos están peleando la batalla, aunque tengan pecado y tengan maldad, van como el publicano: Señor, todavía engaño, fornico, miento, pero te quiero servir. Pero usted, todo arrogante, no reconoce su falta de búsqueda. ¿Cuánto llevas en el evangelio y sigues peleando por lo mismo, criticando lo mismo? Eso es vergonzoso, hermano. Mejor vaya y confiese su pecado y diga: Señor, me da pereza leer la Biblia. Honestamente, a mí me gustaría estar allá predicando, evangelizando, pero a mí me da pereza leer la Biblia, me da pereza orar. Una persona que no busca a Dios está llena de tinieblas, y tengo que decirlo así porque es la verdad que nos hace libre. Por eso dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Lo que hemos oído anunciamos, y para que no haya tinieblas en mí, yo tengo que estar lleno de luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Si yo no tengo comunión con Dios, ¿de qué estoy lleno? Hermano, Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, pero se necesita algo que se llama determinación. Y esa determinación solo te la puede dar Dios, porque es el que pone el querer como el hacer. Cuando nosotros queremos hacer su voluntad, Él viene y nos da esa fuerza, ese poder sobrenatural que se llama el Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos capacita. Si tú vas y confiesas tu pecado delante de Dios y le dices: Señor, esta es mi falta, es mi pecado, dame fuerzas porque yo necesito buscarte en oración. Hermano, honestamente se lo digo, basta ya de estarle echando la culpa a su pastor, a su pastora, a los hermanos y a la iglesia. Hoy se lo digo con todo el amor y respeto: si usted no ha crecido espiritualmente, es culpa suya y de nadie más. Deje de culpar a los demás. Dice que si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. ¿Y usted por qué no está en la alabanza? Diga: la verdad es que yo no busco a Dios. No busque más excusas. ¿Usted por qué no está en tal área? No, porque yo no busco a Dios. Me comprometo a hacer los devocionales y no los hago. Me comprometo a los estudios bíblicos y nunca voy. ¿Y cuántos años llevo así? Muchos años. Si usted va y confiesa su pecado delante de Dios y en ocasiones delante de los hombres, pero nosotros, en vez de ser valientes, buscamos excusas: no, es que allá no le dejan a uno hacer nada. No, es que allá no dan oportunidad en nada. No, allá no. No, yo es que yo puedo mover para otro sitio. Es porque no quieres reconocer tu ineptitud, tu falta de búsqueda. Pero el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Deja de culpar a otros. Deja de culpar a otros. El único problema, lo único que impide que nosotros crezcamos espiritualmente es nuestra falta de búsqueda y de obediencia a Dios. Porque si yo no busco a Dios y yo no obedezco a Dios, más voy a ser como Cristo. Y si yo no soy como Cristo, en mí no se va a producir crecimiento espiritual. Vamos allí mismo en el contexto 1 de Juan capítulo 5, del 1 al 5. Mira lo que dice: todo aquel que cree en Jesús, el Cristo, es nacido de Dios. O sea que yo, para nacer en Dios, para que se produzca ese nuevo nacimiento, yo tengo que hacer ¿qué? Creer en Cristo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y ¿qué? Guardamos ¿qué? Sus mandamientos. O sea que toda persona que nace de Dios, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Es lo que estamos aprendiendo hace semanas. Yo no puedo amar a alguien si no amo primero a Dios. Y la pregunta es: ¿tú quieres amar a Dios? ¿En verdad quieres que Dios ocupe el primer lugar de tu vida? ¿O todavía en tu mente piensas que hay cosas mejores que Él, hermano? En el mundo espiritual todo se ve. Todo se ve. Y Dios sabe qué corazones le quieren amar a Él, pero tienen luchas, que es lo que vamos a ver más adelante.
Pero hasta que tu corazón no determine en verdad darle el primer lugar a Dios, te vas a quedar toda la vida de religioso y de religiosa y criticando a todo mundo, siendo piedra de tropiezo, siendo cizaña en vez de trigo. Lo triste es que Dios dijo, deja que crezca juntamente el trigo y la cizaña. ¿Usted sabía que son muy parecidos? Muy parecidos, y Jesús dijo, déjalos. O sea que las iglesias están llenas de trigo y están llenos de cizañas. Unos que parecen trigo, pero son cizañas. ¿Por qué? Porque están allí, tienen la forma, pero no dan nada de fruto. Porque el crecimiento solo lo da Dios en el trigo. La cizaña parece, tiene la misma forma del trigo, es más, de lejos se ven casi iguales. Los dos son cristianos, pero hay uno que da fruto y otro no. Porque el que no da fruto, se lo digo honestamente, es cizaña. Y lo doloroso de este pasaje del trigo, de la parábola del trigo y la cizaña, es que el Señor dice que al final es que se sabrá quién es quién. Las iglesias, Dios deja que se llene de todo tipo de gente. Y van creciendo. Eso es fuerte, van creciendo. Y usted dice, no, este hermanito hacía esto, este hermanito usted lo veía, y el Señor dijo, aunque usted lo vea haciendo lo que sea, es cizaña. Es cizaña. Porque ese no quiere amarme, ese quiere ser visto por los hombres, ese quiere reconocimiento, ese quiere nombramiento, ese quiere autoridad para hacer lo malo, porque su corazón no está unido a mí. Una persona que no ame a Dios, tarde o temprano, Satanás lo usa para dañarse a sí mismo y dañar a otros. Por eso hoy es día de libertad y día de arrepentimiento. Aquí dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Si tú en verdad amas a Dios, terminarás amando a los hijos de Dios. Es imposible. Es un barómetro de mi crecimiento espiritual. Eso demuestra que yo me estoy pareciendo a Cristo, porque todo aquel que ama al Padre terminará amando a sus hijos. Usted no puede decir que usted ama a Dios, que usted tiene una buena relación con Dios. ¿Sabe usted cómo sabe? Se da cuenta que está creciendo espiritualmente cuando usted empieza a amar a los demás. Lo demás es basura, se lo digo así. Hipocresía, falsedad, eso no se llama crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual de una persona se mide cuando se parece a Cristo. ¿Y qué significa parecerse a Cristo? Que crece en amor al Padre y en amor hacia los demás. Si usted quería saber si usted está creciendo espiritualmente, examínese si usted ha crecido en amor a Dios y en amor hacia los demás, o usted sigue con la misma criticadera, los mismos celos, la misma envidia, las mismas vanidades. Pero Dios, iglesia, nos está llamando a crecer en amor. ¿Cuántos son trigo en ese lugar? ¿Cuántos son trigo y van a crecer en amor? Mira, el salmista David le decía a su alma, bendice alma mía al Señor. Tomaba autoridad sobre su propia alma. Dios nos ha dado todas las herramientas para crecer espiritualmente, y si no crecemos es porque no queremos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Y si yo quiero crecer en espíritu, yo necesito crecer en amor a Dios y en amor hacia los demás. Eso se llama crecimiento espiritual. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. ¿Y cómo yo le demuestro a Dios que le amo? Ay, esta parte es que a mí me encanta, porque es que Dios lo confronta. Dios un día llegó a mi vida y yo, ay Señor, yo amo, yo te adoro. Y el Señor me dijo, puro cuento. Yo, ¿cómo así, Señor? Porque uno piensa que como ya no bailo, ya no tomo, ya no fumo, ya no me voy de fiesta y soy el primero en la iglesia. Y un día el Señor me habló y me dijo, el día que empieces a obedecer lo que yo digo, ese día empezarás a amarme. Hermanos, la única forma de usted demostrarle a Dios que le ama es obedeciéndole. Y la obediencia no tiene que ver con satisfacer mis deseos. La obediencia tiene que ver con eso que muchos llaman temor a Dios. De tal manera que si yo soy incitado, motivado a hacer algo que a Dios no le agrada, me niego a sí mismo por guardar sus mandamientos. Una persona que vive razonándolo todo, cuestionando todo lo que Dios dice,
usted no ama a Dios. Una persona que es llamada temerosa de Dios es aquella que cuando le dicen la palabra de Dios dice eso, uno tiembla frente a eso y no lo discute. El Señor lo ha dicho, así se hará. Porque una persona que obedece a Dios es una persona que ama a Dios. No hay otra forma de medir el amor. Ahí no entran los sentimentalismos. Es que yo cuando cantan en los brazos de papá, yo lloro y yo siento. Usted sienta lo que quiera, hermano. Usted sienta lo que quiera. Sienta, pero Dios dice, la única forma de que tú me demuestras que me amas es obedeciendo mis mandamientos. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, ¿no? Si usted ama a Dios, va a amar a los que han sido engendrados por él. A Jesús primeramente y nosotros. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos, ¿qué? A Dios y guardamos sus mandamientos. El amar a Dios no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con acción. Señor, tengo unas ganas de llamar a este y pegarle una insultada. Me molesta lo que me dijo, lo que me hizo. Pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer, porque eso a ti no te agrada, Padre. Me niego y sufro, por eso el amor es sufrido. No para amar a alguien, sea Dios o sea otra persona, voy a terminar sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque para guardar los mandamientos de Dios lleva una negación a lo que yo quiero hacer. Pero Señor, yo te amo. Yo quiero hacer tu voluntad y como la única manera de demostrarte que te amo es obedeciéndote. No lo voy a hacer. Y con esas personas son las que Dios levanta. Familias fuertes. Iglesias fuertes, con personas que han aprendido a amarle a Él, que respetan su palabra y temen a sus mandamientos. Porque cuando amemos a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Nos vamos a amar los unos a otros, porque el temor a Dios no me va a dejar hacerte daño a ti. Me puedo enojar un día, me puedo airar, pero luego voy y te pido perdón, no estuvo bien como te hablé. Porque el que es honesto y el que en verdad se arrepiente, corrige el error que ha cometido. Usted sabe que esa es una evidencia del arrepentimiento. Se llama restaurar al agraviado. Con Dios no vale que perdóneme que eso. No, si usted hizo un daño, cuando nosotros hacemos un daño en Cristo, yo tengo que ir, si en mí está la capacidad de corregir el daño que yo hice, el mal que yo hice. Usted cogió el momento de ira, trató mal a su hijo, o lo empujó, le dañó un juguete. Ay, hijo, perdóname. Papá, ¿por qué me hiciste eso? Me dañó el juguete. ¿Sabe qué debería hacer usted? Ir y comprarle un juguete más grande. Que enojó con el esposo y le atostilló el móvil. Se enojó. La carne se le subió. Ay, mi amor, perdóname. Yo no quería hacer eso. Vaya y compre un móvil más caro. Es que en el Señor no es lo que nosotros pensamos, que apenas de boca. No. La fe sin obra es muerta. Por eso a mí cuando me cae, pastora, perdóneme, me olvidó el informe. Y el Señor me dice, ahí mira el arrepentimiento que tienen. Nada, porque no informó nunca. El que se arrepiente de corazón, siempre el Espíritu Santo, cuando es un arrepentimiento del Espíritu, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a restaurar al agraviado. Ese es un principio del reino de Dios. Y nosotros a veces pensamos que en el reino de Dios todo es palabra. Ay, perdóname, Señor, amén. Señor, perdón. No, siempre tiene que haber una acción posterior al arrepentimiento. Por eso dice, el que hurtaba no hurte más. Qué vergüenza, yo robé. Pues el Señor dice, si se arrepintió no lo vuelva a hacer. Pero cuando yo pido perdón y vuelvo a hacerlo y no restauro, en mí no se ha producido jamás, escúcheme bien, un arrepentimiento genuino. Dice la palabra de Dios que el arrepentimiento genuino lleva en mi corazón dolor. Escúcheme bien, el arrepentimiento genuino lleva dolor en el corazón por el daño que he causado. Primeramente hacia Dios, Señor, te ofendí. Ay, Padre. Ay, Señor, me siento tan mal. Tú has sido tan lindo conmigo, Padre, yo no. Entonces, ¿sabe qué hace el Señor? Vuelve la prueba. Por eso llega la prueba. Por eso llega la prueba.
porque en el reino de Dios todo se prueba para ver si es verdadero y legítimo. Dios le da una promesa a Abraham: y te haré padre de multitudes. ¿No? Génesis 12. Después, Génesis 15. Voy a hacer pacto contigo. ¿No? Y saldrá de ti una gran nación. ¡Pum! Todo eso sobre Abraham. Génesis 17. Señor, me va a heredar mi esclavo. No, no te va a heredar esclavo. Yo te voy a dar un hijo y que saldrá de ti. Y Abraham, padre de la fe. ¿Usted sabe por qué Abraham es llamado el padre de la fe? Porque fue llamado amigo de Dios. Porque cuando Dios lo llamó a sacrificar su Isaac, lo hizo. Abraham, para tener ese título, él demostró que Dios ocupaba el primer lugar en su vida. Y vaya al texto de Génesis y léaselo. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Ahora conozco que me temes, o sea, que me amas en verdad. Dios no le dio ese título a Abraham y no existe la nación de Israel. Y ese pacto sigue vigente porque Abraham era de boca, mostrándole fachada al Señor. No. Dios amaba tanto a Abraham y Abraham amó tanto a Dios. Y aún Dios concediéndole lo que él más quería, él le demostró a Dios que estaba dispuesto a entregar su propio hijo por amor a Dios. ¿Dónde están tus Isaac en la vida? Dios te da algo y ya te aferras a eso. Y dice, esto no lo suelto. Esto no lo suelto. Y el Señor dice, sacrifícame ese Isaac. Demuéstrame que tú me amas a mí más que a ese. Vuelvo y lo digo, él cuando llamó a Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Sabe cuál es el mayor interés de Dios en nosotros? Que nosotros le amemos a él, por eso es el principal mandamiento. Pero tiene que haber una demostración de amor. Por eso en la antigüedad falsamente se usaba la expresión, dame la prueba de amor. ¿Se acuerdan de esa expresión? Dame la prueba de amor, porque el amor representa entrega y demostración. Deje de estar pidiendo perdón por todo cuando usted no se arrepiente de corazón. Eso delante de Dios es vergonzoso. Y empiece hoy a restituir a todos aquellos que usted ha agraviado y ha andado pidiendo perdón. El Señor dice, si me amáis, ¿cómo me demuestran que me ama? Yo quiero ver quién me ama. Dice, fácil, los que guardan mis mandamientos. Esa es la demostración que le amamos. ¿Cómo yo sé que Abraham merece ser llamado el padre de la fe? ¿Cómo yo sé que Abraham merece ser llamado amigo de Dios? ¿Cómo yo voy a conceder que de Abraham salga el Salvador del mundo? Hermano, es que escuchamos todas esas cosas y pensamos a la ligera. No, Abraham le demostró a Dios con su propia vida que él le amaba y que estaba dispuesto a entregarlo todo por amor a él. Aún lo que él anhelaba más en su vida era ser padre de un hijo. Qué contradictorio, porque Dios le dice que va a ser padre de muchedumbre y luego va y le pide el hijo. No, pero tú sepa que me prometió eso, los que le montan berrinche al Señor y se le enoja. Usted para qué me prometió eso, ahora me van a echar del trabajo, ahora me van a quitar la empresa, usted me lo prometió. No, yo quiero ver y probar tu corazón si tú eres capaz de ponerme a mí por encima de eso que te he dado. Abraham lo hizo. Por eso a día de hoy existe una nación que se llama Israel. Porque el Señor le dijo, si vosotros permanecéis en mi pacto, Abraham permaneció en el pacto que Dios le hizo, de tal manera que fue capaz de obedecer a Dios hasta lo sumo, entregando lo que él más amaba, su propio hijo. Hermano, Dios no da títulos gratis, olvídese de ese pensamiento. Cuando usted va a estudiar la vida de cada uno de los héroes de la fe, detrás de cada uno de ellos hay una demostración de obediencia y de amor hacia Dios. ¿Usted quiere gloria? ¿Usted quiere reconocimiento? Aprenda a amar a Dios y a obedecerle y a respetar a Dios. O si no, eso jamás va a llegar. En el reino de Dios no hay gloria sin sufrimiento. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios,
¿Cuál es el amor de Dios? Vuelve y repite el autor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son malos. Dios nunca nos va a mandar algo que sea dañino y destructivo para nosotros, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Una persona que tiene carencia de fe no obedece. Antes de la obediencia está. Por eso los héroes de la fe, usted los encuentra. Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Noé, por la fe tal cosa. Por la fe, Hebreos 11. Pero después de esa fe, ¿qué seguía? La obediencia. Por eso, y si sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Yo quiero preguntar, ¿cuántos vencedores hay aquí? ¿Cuántos vencedores hay aquí? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Que Él murió para darnos salvación, vida eterna y llevarnos a amar al Padre. Aquí hay muchos que quieren amar a Dios verdaderamente, que quieren entregar su vida a Él, pero tienen una lucha interna. Tienen una lucha, esa lucha entre el bien y el mal. La palabra de Dios habla de que, vamos ahí mismo en Efesios, la palabra de Dios habla que hay fuerzas espirituales de maldad que están oponiéndose en nosotros para que no avancemos de la manera que Dios quiere que avancemos. Y hoy Dios quiere traer libertad a tu vida. Hoy Dios quiere traer libertad a tu vida, porque si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y tú quieres darle el primer lugar en tu vida, si tú quieres amarle sobre todas las cosas, ¿cuántos quieren que Dios ocupe el primer lugar? El Señor ha escuchado muchas oraciones, porque Él me lo decía, ha escuchado muchas oraciones sinceras, genuinas de corazón, de aquellos que me dicen, yo quiero amarte y yo quiero que tú ocupes el primer lugar en mi vida. Y hoy yo te digo, Dios te va a llevar a eso. Él ha escuchado tu oración, Él ha escuchado tu clamor, y Dios te va a dar la victoria a través de la fe, porque tú has creído en Él, tú has creído en tu Hijo, en su Hijo, tú has creído en su amor. Y hoy el Señor te dice, yo soy el que perdono tus pecados y borro tus rebeliones.